Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Por otro lado, quería aprovechar también esta convocatoria de prensa para pedirle al Gobierno de España, lo vamos a hacer formalmente, pero eso ya se lo avanzo, que se convoque el pacto antiterrorista. Nos parece que los acontecimientos de los últimos meses en Europa, los atentados en Reino Unido, en Alemania, en Bruselas, en París, tienen que tenernos informados y sobre todo en alerta de lo que está sucediendo en Europa y en el mundo. España tiene que ser un país puntero, un país que colabore con el resto de países, y nos parece que el pacto antiterrorista es un magnífico instrumento a nivel nacional para que todos arrimemos el hombro, para que nadie intente dividir con este asunto. Entendemos que más bien el presidente de Gobierno debe comparecer al final, cuando hayamos escuchado al resto de comparecientes, pueda responder a las inquietudes de los españoles y no como han querido hacer igual con su comparecencia ante los juzgados, que la han puesto en verano para que a ver si pasa desapercibida. Y resulta que en ese proceso intervinieron 30 personas y resulta que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, hemos pedido la comparecencia de 11 personas, técnicos y políticos, que participaron de la misma manera que lo hice yo en ese procedimiento. Y todas esas comparecencias están solicitadas, pues el tripartito de Inquisición ha decidido que no, que solamente comparezco yo. De la misma manera que por la misma noche del domingo al lunes tuve ocasión de mandar un mensaje de felicitación al nuevo secretario general, a Pedro Sánchez, lo hago hoy en público y con franqueza. El debate de estos últimos meses ha sido especialmente áspero, ha sido muy duro. Yo creo que todos, él también, y desde luego quienes habla de una manera evidente, hemos sufrido uno de los debates más violentos desde el punto de vista político, duros, ásperos, de los que yo he conocido en mi ya dilatada vida política. Bueno, el Gobierno le ha invitado al señor Puigdemont a venir a donde reside la soberanía nacional, al Congreso de los Diputados, a exponer su proyecto y a debatir con todos los diputados que representan a todos los españoles, porque esto no es una cuestión de la Generalitat y el Gobierno de España, es una cuestión que afecta a todos los españoles y en ningún sitio mejor que en el Congreso de los Diputados. No se judicializa la política, ante los jueces se presentan denuncias, querellas, cuando se supone que se han cometido delitos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, soy Carmen Quintana o Carmen Nublo en Twitter y yo me he hecho mecenas de La Cafetera porque el periodismo independiente debe ser un compromiso social, al menos para mí, y porque en tiempos tan complejos como los actuales, debatir en comunidad y con este calorcito que transmite el programa es algo impagable. Yo te lo agradeceré eternamente, Fernando. Chao. Sí, Carmen Quintana, que me gusta a mí el acento canario. Muy buenos días, cafeteros. Saludos, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de explicar qué es lo que está ocurriendo en este mundo tan complejo. Y atónitos asistimos a lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Hoy vamos a hablar de eso porque las imágenes son verdaderamente dramáticas. Jackie envía ahora mismo, utilizando el hashtag del programa, ¡La Cafetera, SOS Mediterráneo, ¡La Cafetera, SOS Mediterráneo! Y nos envía una imagen. No es la bandera de la Unión Europea y no son estrellas. Es el profundo mar azul del Mediterráneo, con manos que emergen de las aguas
y un mensaje que dice: esta no es la Europa que queremos. Y vamos a hablar de eso. Buenos días a todos. Chucky, El Mundo Está Loco, Tineviera, tantas y tantas amigas, La Pancartera, El Kiji, Libertino Francachela, Vicky de la Jungla, Ángel Trianero, Gonzalo, Hardy Useful. Buenos días, Hardy, a ver si hoy me acuerdo y te pongo, que hace mucho tiempo que no saludamos la mañana convenientemente. Bueno, pues vamos a hablar de estos sucesos en el Mediterráneo. En las últimas horas ha habido algunos de enorme gravedad, absolutamente dramáticos, mientras observamos a una Europa que mira hacia otro lado, con indiferencia, una Europa que se construyó con el argumento de la Europa social y que nos ha demostrado ser nada más que un mercado. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. María Navarro, Emilio Silva, buenos días. Buenos días. Buenos días. Emilio de pronto estaba ahí a sus cosas y entonces ha visto que tenía el micrófono a metro y cuarto de micrófono. He llegado. Sí, ya está la primavera aquí, ya está el verano. Hoy es día de correo, tenemos correo. Al final del programa hablaremos del correo que nos ha llegado al apartado postal. Nos han llegado cosas maravillosas que nos tienen absolutamente hipnotizados. Hay libros para la gran biblioteca de Radio Cable. Hay también, que además los pondremos porque hay algunos oyentes que incluso los están recopilando en archivos, los que vamos recomendando. Y vamos a hacer un gran archivo con la biblioteca cuando tengamos página web nueva, que estamos trabajando ya en esto. Cuando tengamos la página nueva de La Cafetera, pondremos una sección con todos los libros recomendados. También pondremos una sección, ayer me decía una amiga, dice, tenéis que poner las crestomatías, los sonidos estos que ponemos a menudo, que escucháis, que son de pensadores, de intelectuales, de políticos, grandes discursos, fragmentos de sonido de 30 segundos que introducimos en el programa como separadores, y me decía, tenéis que ponerlos en una sección diferenciada. Es muy buena idea. Vamos a recoger ideas también de los oyentes para ver cómo os gustaría que fuera la página web de La Cafetera, que esto nos puede ayudar mucho. ¿También te parece, Mary? Sí. Que nos puede ayudar mucho también a configurar la página web, porque tenemos así una idea un poco general, pero bueno, si queréis hacia el final del programa hablamos de esto un poco. Muy buenos días. Hashtag @ La Cafetera SOS Mediterráneo para comentar en Twitter, en Internet, y también un teléfono con un WhatsApp donde podéis enviar vuestras notas de audio. 627-002-002 627-002-002. Allí dejáis vuestra nota de audio con un pequeño texto, un pequeño titular, para que podamos agrupar los mensajes y los escuchemos aquí en el programa. Buenos días, Sherwood. Salgan de las profundidades. La naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar.
Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Bueno, os decía, nos hemos levantado con una información muy dramática. Ya conocíamos ayer algunas pinceladas de un desastre en el Mediterráneo, al menos 34 muertos, muchos de ellos niños. Unas 200 personas cayeron de una embarcación justo antes de que pudieran ser trasladadas a las lanchas de rescate frente a la costa de Libia. Y le hemos pedido a Estrella Galán de CEAR que nos ayude a comprender qué es lo que está ocurriendo. Estrella Galán, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, te agradezco muchísimo, Estrella, que atiendas esta llamada. ¿Qué es lo que está pasando? Porque da la impresión de que la Unión Europea ha puesto la mirada en el cierre de las fronteras y está siendo absolutamente... tiene una desidia total con salvar vidas, ¿no? Así es. Desgraciadamente, estos son las consecuencias de un tratado que se firmó hace ya más de un año, el Acuerdo Unión Europea-Turquía, que provocó un cambio de rutas en las personas refugiadas y migrantes, que ahora se tienen que buscar vías mucho más peligrosas, porque la ruta del Mediterráneo central que sale de Libia hasta Italia es altamente peligrosa y en estos momentos la más mortal del mundo y, sin embargo, la Unión Europea, pues realmente yo creo que ha claudicado a ser la Europa solidaria de sus valores fundacionales. Realmente se pone en evidencia que las políticas erráticas que se adoptaron en los años 90 de cierre y blindaje de fronteras, pues están teniendo ahora sus máximas consecuencias y hay que dar un viraje a esta situación porque realmente estamos demostrando una indiferencia intolerable. Siguen ocurriendo tragedias en el mar, vemos cientos de vidas que se ahogan. ¿En las últimas décadas ha cesado en algún momento la inmigración? No, en absoluto. La migración es un fenómeno histórico que realmente no va a cesar nunca, porque el derecho al movimiento humano es algo que es innato incluso al ser humano, pero en estos momentos, cuando el norte está provocando situaciones en el sur global, que provocan expulsiones de personas fuera, en definitiva, de un sistema que es profundamente injusto, pues lógicamente el incremento de esas migraciones, que en un gran número son migraciones forzosas, no nos olvidemos de eso, son refugiados, son personas que huyen, que no les queda otro remedio que salvar su vida dejando el país y su hogar atrás, pues esta es la consecuencia de todo este sistema desigual que nuestras políticas y este sistema actual está provocando. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer los gobiernos? ¿Qué medidas deben tomar para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes? Pues dadas las circunstancias, desde luego, lo primero que hay que hacer es poner en marcha vías seguras, vías legales y seguras, para evitar que estas personas se jueguen la vida en el mar y que sigamos teniendo y viendo, sufriendo muertes a las puertas de Europa, para que las personas que huyen puedan en los países vecinos, en los países en tránsito, pedir protección internacional o instaurar visados humanitarios, que en estos momentos la Unión Europea no está garantizando esa opción legal que existe y que realmente evitaría que estuviéramos asistiendo a este drama que realmente nos supera. Estrella, hay una cosa que nos llama mucho la atención, hay una enorme distancia entre la sensibilidad social. Yo estoy viendo ahora los comentarios que está poniendo la gente en Internet, en Twitter, en las redes sociales, en el chat del programa, y hay una gran sensibilidad con lo que está ocurriendo. Y hay una distancia enorme entre la ciudadanía y la política. ¿Tenemos algún referente? ¿Hay algún país en el mundo que cumpla sus deberes humanitarios en estos casos? Bueno, realmente en estos momentos no podemos, desgraciadamente, poner a ningún país como ejemplo. Si nos vamos al caso de del compromiso de reubicaciones y reasentamiento que se adquirió
por parte de los diferentes estados de la Unión Europea. Ya estamos casi en las puertas del cumplimiento de la fecha de este compromiso y la mayor parte de los estados van a incumplir. En estos momentos, la media de la Unión Europea del compromiso cumplido es de un 19%. España todavía está mucho más lejos, estamos en un 7,5%. Y del total de países, parece que solo Malta y Finlandia estén en la vía de cumplir el compromiso adquirido. Tenemos, por otro lado, el modelo de Canadá, que realmente puso voluntad política y trasladó a un número significativo de personas a su territorio, pero también en ese modelo hay luces y sombras. ¿Y España en qué situación se encuentra ahora mismo? Bueno, España en estos momentos, aparte de los refugiados que entran de forma natural por sus fronteras, en el año 2016 llegaron hasta nuestras fronteras en torno a 16.000 solicitantes de asilo. Este año probablemente superemos los 20.000, pero en su compromiso de reubicación y reasentamiento solo han reubicado a 1.304 personas de las 17.337 comprometidas. Por tanto, pues ya vemos que no cumplen ni el 10%. Como decía antes, es un 7,5% el porcentaje de cumplimiento. En estos momentos tenemos constancia de que hay una misión a Líbano por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para trasladar a un grupo significativo de personas, probablemente más de 400, pero esto realmente es todavía insuficiente. España parte de un sistema de acogida que era muy pequeño y ha habido un tiempo de oro donde se podría haber puesto toda la carne en el asador para preparar ese sistema de acogida para el compromiso adquirido, y estuvimos durante un tiempo mirando hacia otro lado. En el último año es verdad que hemos visto un incremento de los traslados, que ha sido significativo, pero casi digamos que los 1.304 refugiados que han sido trasladados pues se ha hecho en el último año, y ha habido otro año que hemos estado mirando a ver si podíamos escaparnos del compromiso. Fíjate, dice Enfermero Sales ahora en internet, dice: la historia nos va a juzgar algún día, y tiene mucha razón. También nos da la impresión de que a veces nos escandaliza más el discurso xenófobo de líderes como Marine Le Pen, nos escandaliza más que la pasividad, que también es xenófoba, de algunos gobiernos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que no hay nada más evidente que esa frase de la cultura española que dice: quien calla otorga, y en definitiva también quien está pasivo ante una situación así es copartícipe o cómplice de este horror. Por tanto, yo creo que tenemos mucha responsabilidad en todo lo que está sucediendo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. La ciudadanía está inquieta, pero yo creo que todavía no hemos hecho lo suficiente. ¿Y cuál es la mejor política de cooperación hacia los países de los que están huyendo? Porque claro, hay un permanente debate tenemos que atacar el problema de raíz, pero allí observamos dos visiones completamente antagónicas. Una muy belicista, que dice: este es un problema de entrar en los conflictos armados, etcétera, 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 y otra un poco más antropológica, más social, de tenemos que aprender a comprender qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuál sería la mejor política de cooperación hacia estos países? Bueno, yo partiría de otro elemento más, Fernando. Yo partiría de las políticas militares y de defensa que se están llevando a cabo, y la política exterior que se está llevando a cabo. Desde luego, en todo lo que está sucediendo en estos países, lo primero que habría que decretar es un embargo de armas. Y claro, aquí hay negocios muy importantes y muy bollantes, y ahí es donde parece que no estamos dispuestos. Es verdad que no vendemos directamente armas a Siria, pero sí que se lo vendemos a otros países que indirectamente se la venden a Siria. Por tanto, volvemos a ser cómplices del horror que está viviendo este país. Hay que garantizar la protección a la población civil, y eso no se está garantizando. Y, por supuesto, hay que abordar las causas de todos estos desplazamientos forzados desde una mirada integral y holística, porque ahora mismo solo se está abordando desde la política del cierre de fronteras. No hay ni media intención de abordar otro tipo de políticas. Pues Estrella Galán, CEAR, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Como siempre, muy buenos días y mucha suerte.
Gracias, Fernando, y desde luego, por nuestra parte, como organización comprometida con las personas refugiadas, agradecemos enormemente que los medios no abandonéis esta causa porque es sangrante y tenemos que estar muy presentes. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Buenos días, Resistencia. Se habla mucho de los derechos humanos en Venezuela y luego algunos también decimos que se mire a otros países con los que se tienen acuerdos, pero en el drama del Mediterráneo lo que hay que recordarles es que son ellos mismos los que ponen concertinas, los que disparan a quien se está ahogando y quiere llegar a la costa, los que olvidan a todos aquellos que huyen de la guerra de Siria, donde las bombas que se han lanzado habría que ver de qué país salieron, y los que han olvidado totalmente que en el Mediterráneo, en el Mare Nostrum, se está muriendo gente a la que ellos están olvidando dar cobijo, asilo, dignidad y derechos. Un abrazo. Es de una indignidad lo que está ocurriendo. Las imágenes son de un dramatismo. Es una desvergüenza la forma en la que Europa, en la que los líderes europeos están mirando para otro lado y consintiendo lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Ayer 1.800 personas iban a bordo de unas embarcaciones muy frágiles, 6 embarcaciones hinchables, o 4 hinchables, 6 de madera, embarcaciones muy frágiles con destino a Italia, y fueron rescatadas en 10 operaciones en el mar Mediterráneo. Pero había un bote de madera, viajaban entre 500 personas, había unas 200 que no tenían chalecos salvavidas, que cayeron por la borda antes de poder ser transportadas a los botes de rescate que estaban operando por la zona. 34 personas murieron ahogados y en su mayoría eran niños. Y tenemos unas autoridades que de forma vergonzante están incumpliendo no solamente los compromisos legales que habían adquirido, sino el más mínimo sentido del derecho cívico y humano de respeto a la vida ajena. Es una auténtica vergüenza que estemos consintiendo la Europa que hemos construido, que se nos vendió como la Europa social y que en realidad no consistía más que en una máscara del mercadeo en el que se ha convertido esta unión de países. Es una auténtica vergüenza, y si tuvieran ustedes un mínimo de dignidad, salían ustedes por la puerta uno detrás de otro, porque que consientan que hayan muerto solamente en lo que llevamos de año más de 1.300 personas que sepamos
porque hay cientos de personas que desaparecen todos los días, en barcas a las que no se les proporciona suficiente gasolina como para llegar a ningún destino. Se les deja abandonados en mitad del océano para que sean o no rescatados. Y que los únicos actos heroicos que estamos conociendo sean los de las organizaciones no gubernamentales, las de los voluntarios que por su cuenta y riesgo se han echado al mar para salvar la vida de mujeres, de niños, de personas que vienen huyendo de la guerra que nosotros estamos alimentando. A ustedes se les tendría que caer la cara de vergüenza. Si tuviéramos un poco de dignidad, los sacábamos a patadas de las instituciones, porque esto es una auténtica vergüenza. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. I've had too much wine for Thursday night. 627-002-002, 627-002-002, porque cuando uno ve estas imágenes, las informaciones sobre el referéndum catalán, los problemas en el Partido Socialista, los tentáculos de Villarejo con la policía en la justicia, la Gürtel, el patatín y el batatán, es tan escandaloso, la diferencia es tan abismal, el océano es tan profundo, que resulta verdaderamente impúdico. Solamente el periódico El País lo lleva hoy en su portada, esta imagen, solamente el periódico El País. Es incomprensible el flagrante incumplimiento cívico, social, de los medios de comunicación, de los políticos, de nosotros los ciudadanos. Es un escándalo que estemos consintiendo esto y mirando para otro lado. Es un auténtico escándalo. Y hay gente muy meritoria, ¿eh? Y no lo digo por los oyentes del programa, además, que sistemáticamente están denunciando lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Pero ojo, ¿eh? En fin, y encima tenemos una responsabilidad compartida, porque aquí hay una complicidad permanente de nuestro modelo de defensa, no solamente en la Unión Europea, nuestra cooperación con la OTAN. Precisamente hablaba Estrella Galán de lo que tiene que ver el mercado de armas, ¿no? Con estos efectos colaterales, esta especie de onda expansiva que acaba produciendo la huida de miles de personas. Y hoy tenemos a nuestro presidente del gobierno, Donald Trump, en Bruselas, en una cumbre de la OTAN, donde va a ser determinante o va a tener un gran efecto el atentado de Manchester, donde vemos precisamente estas diferencias entre el valor de unas vidas y el valor de otras vidas. Y parte del objetivo de Donald Trump en esa cumbre es que los países miembros de la OTAN aumenten su gasto en armamento, ¿no? Viene precisamente en representación del lobby norteamericano de fabricantes de armas para exigir que ante estas amenazas terroristas los países que forman parte del Tratado Atlántico aumenten su presupuesto en defensa. Ya vimos un viaje de María Dolores de Cospedal hace unas semanas a Estados Unidos, donde anunció que iba a tratar de llevar el objetivo de nuestra inversión al 2% del PIB, y esa es la respuesta que están dando a estos problemas, ¿no? Que tienen que ver con las esperanzas humanas, con el deseo de dignidad, con la huida del sufrimiento. Yo hace unos años, en un viaje en tren entre Fez y Tánger, conocí a un chico de 19 años que había naufragado en una patera frente a Almería. Las 23 personas que iban con él habían muerto ahogadas. Yo lo recordaba en una cama de un hospital en Almería, donde lo vi en un reportaje de Informe Semanal, y él estaba regresando, después de haber ahorrado algún dinero, a subirse a otra patera, ¿no? Cuando decía Estrella que la huida de la miseria es uno de los grandes objetivos de la humanidad, quiero decir, nadie lo va a frenar, nadie va a parar, porque nadie quiere estar ahí, nadie quiere estar en el horror, nadie quiere ver a un hijo pasar hambre, ver a un hijo pasar dolor y no poder darle una medicina, y es algo que se debería plantear la sociedad internacional para buscar
otro tipo de soluciones, ¿no? Todo ese dinero que nos gastamos en armas, pues precisamente podría generar, repartido por el mundo, mucho bienestar, ¿no? Y evitaría muchos conflictos, pero evidentemente quienes están en esas sillas y quienes van a estar en esta cumbre de la OTAN, pues no piensan en las personas, piensan en los gráficos de los consejos de administración y cómo les van a vender a sus accionistas que cuando Donald Trump vuelva con la cartera llena de contratos a Estados Unidos, sus empresas van a subir en la bolsa. Bueno, ¿sabes lo que me contaban precisamente? Perdón, María, ahora, que una de las fotos que está persiguiendo Mariano Rajoy va a ser la foto junto a Donald Trump. Hay una acción diplomática para que, como van a tener un encuentro en las próximas horas, para que esa fotografía se pueda producir, para que esa fotografía exista, ¿no? Ayer alguien escribió un tuit, una persona, un miembro del grupo de rescate MOAS, que decía: ya hemos recuperado más de 30 cuerpos del agua y la mayoría son niños pequeños. Nosotros vamos a ampliar el presupuesto para la OTAN. ¿Creéis que es presupuesto humanitario? ¿Creéis que el objeto de ese presupuesto es humanitario? ¿Cómo nos lo van a vender? ¿Cómo nos van a explicar que parte del dinero que pagamos los ciudadanos va a ir destinado a qué? Al modelo de guerra, a más muertos, a más armas, como dice Mercedes, ¿no? Y luego dice Nacho Escursel algo que es muy inteligente, ¿no? Dice: el relativismo moral. Me jode el relativismo moral. Si no las vendo yo, es que las vende otro. Y con eso hay que acabar. Porque es una indecencia, es una auténtica indecencia. Bueno, y eso simplemente muestra también la falta de empatía que tiene Occidente con el resto del mundo, porque tenemos cierta prepotencia que nos hace tener una falta de empatía tal que llegamos a tener actitudes inhumanas, porque es una actitud inhumana dejar morir a gente en el Mediterráneo sabiendo que es una cuestión de medios, sabiendo que tenemos capacidad de sobra en Europa para acogerles. O sea, yo siempre recordaré las palabras que, si no recuerdo mal, creo que también las decían desde la organización CEAR, que hablaban de que no supondría casi ni el 1% de la población de toda la Unión Europea. Y nos estamos escandalizándonos, mucha gente se está escandalizando de que venga gente refugiada cuando en realidad no suponen nada. Nos están engañando mientras encima nos dicen que hay gente que está sorprendida luego de que salga Marine Le Pen. ¿Cómo no va a salir Marine Le Pen si la Unión Europea no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, que es velar por los derechos humanos de todo el mundo? Y precisamente por esa falta de empatía no nos ponemos en el lugar de una persona, porque por mucho que les llamemos refugiados, son personas que se embarcan como decimos, en una barca, que no saben ni si van a llegar, pero están tan desesperados que se la juegan y que hacen jugársela a sus hijos. Recordemos que de esos más de 30 personas que se han muerto en el Mediterráneo, la mayoría son niños y seguramente vendrían con su familia. Yo simplemente de pensar eso, creo que tendríamos que tener cierta empatía con estas personas. Más que nada porque, incluso en el caso de España, nosotros estamos emigrando como queremos y prácticamente con muchos medios comparado con ellos. Y podemos hacerlo. Simplemente pensar que estás mal en un país, y nosotros aquí no estamos en guerra, pero ellos están en guerra, tienen que irse. O sea, yo creo que la falta de empatía es lo que nos está haciendo que este mundo cada vez sea más cruel y más difícil de soportar. Buenos días, Fernando y Cafetera. Sobre los refugiados, estos que se van ahogando en el mar, porque a muchos, bueno, como norma no les dejan gasolina, ni siquiera, que ya sabemos para qué es, no es solo para ahorrarse unos euros en gasolina, es para que no les dé tiempo a llegar y entonces los barcos de salvamento les recojan y, como hemos visto en Austral, dejan el barco a la deriva. Pues ¿para qué es? Pues lógicamente para volver a recuperar el barco, el motor, que vale dinero y tal. Quizá lo que habría que hacer era quemar esos barcos. Si recogerlos supone una logística inviable, ¿sabes? Pues por lo menos para que las mafias dejen de operar si ven que eso así ya no les sale rentable. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo dudas de que el asunto se resuelva de esta forma. Porque las mafias, con toda su crueldad y con toda esta es la última esperanza, lo cual dice algo sobre nosotros,
la última esperanza para cientos de miles de personas que confían en esas organizaciones que en ocasiones son monstruosas, como la última herramienta para llegar. Y están dispuestos a arriesgar su vida. Y no pensemos que la gente que se sube a esas barcas son gilipollas, ¿eh? Porque muchos de ellos saben perfectamente que se están jugando la vida, la mayor parte de ellos. Y si viste Austral, algunas de las personas que se subían lo decían abiertamente, ¿no? Cuando alguien que no ha visto el mar en una noche de invierno es capaz de subirse en una barcaza de esas y salir de madrugada a la deriva sin ver absolutamente nada alrededor más que la sensación de frío que te penetra hasta los huesos, sabe que se está jugando la vida. Y alguien nos decía un día, podríamos destruir las barcas, pero primero provocas un enorme problema para con las mafias, que hasta ahora nos estamos respetando. Las mafias llegan, depositan las barcas y se alejan, pero van armadas. Y las operaciones de rescate, muchas de ellas realizadas por voluntarios, no. Y dice, si empezamos a crear nosotros un nuevo conflicto derivado de lo que está ocurriendo, podemos dejar de controlar verdaderamente la función que tenemos asignada, que es salvar vidas, rescatar, ¿no? No lo sé, es un asunto complicado, porque también te digo, fíjate, tengo la sensación, desde hace algunos años además, que cuando en los medios de comunicación y las autoridades enarbolan la palabra mafia, en lugar lo que están es despejando su verdadera responsabilidad. Están buscando un culpable, como si los culpables de lo que está ocurriendo fueran aquellos intermediarios que han crecido al calor de tu desidia, tu desinterés, tu desgobierno y tu incapacidad para gestionar esta situación. Porque si creásemos corredores seguros, con barcos estatales que saliesen de los puertos y trajesen aquí a los refugiados, eso no ocurriría. Pero entonces se produciría lo que ellos denominan el peligroso efecto llamada. Entonces dejamos que operen unas supuestas mafias que nos dicen son terribles, son malísimos, su comportamiento es absolutamente amoral e indecente, y seguramente lo sea, pero se desplaza el foco completamente, ¿no? Bueno, pues además son la última oportunidad para que miles de personas lleguen aquí. Dice algo de nosotros, que permitamos que ellos sean la última oportunidad y no nosotros. Así que no lo sé, no estoy totalmente en sintonía con lo que estabas diciendo. Coincido en que hay un verdadero problema en ese asunto, ¿no? Pero, en fin, bueno, es dramática, la imagen es dramática, la situación es dramática, la información que estamos viviendo y, en fin. Quería rescatar aquí también sobre la importancia del lenguaje, que creo que también hablábamos ayer, la importancia del lenguaje y de lo que puede llegar a suponer en una información. Y Percebeiro decía que en algunos medios ha escuchado la expresión cuando hay gente que intenta entrar en nuestro país, le llaman a saltar la valla. Y dice un poco que esa expresión pues le genera bastante rechazo, ¿no? Y aquí se muestra un poco también la importancia y la responsabilidad de los medios a la hora de crear la opinión pública, que es la que luego al final vota a Marine Le Pen o no la vota. Entonces aquí está la importancia del lenguaje y recordemos, no saltan la valla, intentan llegar a nuestro país. Buenos días, cafeteros. Buenos días, Resistencia. Pues sí, Fernando, es una auténtica vergüenza. Lo que sucede es que nuestros gobiernos europeos ya no tienen vergüenza, ya no tienen dignidad. Ven a esa pobre gente como si fueran animales, y eso nos tendría que hacer salir de nuestras casas, salir de nuestro sofá y de nuestras camas a reclamar lo que son los derechos humanos y a que se fueran lejos. Perdóname por la descarga, por el pataleo, pero verdaderamente es indignante. Un abrazo a todos los cafeteros y a todas las resistencias. No solamente te lo perdono, lo comparto, y yo creo que no hay nadie con sentido común que no se escandalice al ver las imágenes de lo que está sucediendo, ¿no? Y esto provoca una sensación de desazón enorme en todos. La provoca aquí en el equipo, la provoca entre los oyentes, porque estoy viendo algunos comentarios verdaderamente duros. Dice Alma, a veces pienso que mereceríamos encontrarnos en esa situación, ¿no? De hecho, muchas veces lo pienso. Y, claro, la responsabilidad es de los gobiernos, que son quienes no hacen nada, y produce una enorme impotencia ver esto, ¿no? Pero también nos está retratando algo. Nos está retratando que hay miles de personas que solidariamente y voluntariamente están intentando, en su pequeña medida,
en su pequeña medida, ayudar a paliar el enorme drama, ¿no? Y ahí encontramos a gente de organizaciones no gubernamentales, a gente del mundo de la solidaridad, de la cooperación, que silenciosamente, gente como Mamen Páez, por ejemplo, o otros tantos oyentes que dedican sus vacaciones y se van como cooperantes en silencio, sin presumir de ello, a lugares por todo el planeta para ayudar a paliar un poquito el sufrimiento de los demás, ¿no? Y esto también nos dice algo del ser humano. Así que es verdad, tenemos ante nosotros un gran drama, pero tenemos también ante nosotros un gran retrato de la dicotomía del ser humano. Podemos ser indiferentes, pero también podemos ser profundamente solidarios, y todos los días lo estamos viendo, ¿no? Así que, claro que todavía nos queda esperanza. Emilio. Precisamente hoy publica Pablo Casado un artículo en el diario El País que se titula La amenaza perpetua, en la que a partir del atentado de Manchester habla de que Europa debe abandonar ese buenismo, de esa falsa paz, en la que se trata de explicar los orígenes del terrorismo, ¿no? Que a él le parece que incluso es una forma de equiparar al verdugo y a la víctima, y lo que pide en este artículo dice literalmente: es necesario entender que por algunos años tenemos que estar dispuestos a dedicar los recursos necesarios para garantizar nuestra seguridad, ¿no? Todo este discurso que se va hilvanando utilizando el terrorismo para justificar la compra de armas, ¿no? Y bueno, pues como el Partido Popular está trabajando en esa dirección perfectamente y ordenadamente. Sobre esto mismo, una información que de hecho publicaba CEAR era una información que conocíamos hace unos días en el diario.es, y es que la Unión Europea ha usado fondos de la lucha contra la pobreza para frenar la llegada de migrantes. La Unión Europea está financiando en países de origen y tránsito de migrantes equipos militares, formación de policías o centros para migrantes repatriados a través del Fondo Fiduciario de Emergencia para África. Bueno, vamos a intentar poner algo de optimismo en este escenario tan dramático, tan complejo. Vamos a intentar mirar con algo de optimismo, insisto, porque si no la vida se hace realmente insufrible. Así que agradecemos mucho los mensajes que están llegando. Algunos mensajes son realmente maravillosos, ¿no? Y nosotros tenemos mucha mayor capacidad de la que pensamos. La tenemos individualmente. Tenemos una responsabilidad, ¿no? Algunas veces hemos contado aquí la fábula del colibrí, de Betiño. Una fábula que me gusta especialmente y que en ocasiones, además, dice mi amigo Guille, dice que la he utilizado incluso en alguna presentación, porque retrata también el alma de la solidaridad, ¿no? Y en qué consiste la responsabilidad. Se declara un formidable incendio en el bosque y la mayor parte de los animales salen huyendo, ¿no? Huye el elefante, huyen los ciervos, huye el león. Y cuando el león va corriendo con toda su fuerza, con todo su poder, observa que hay un pequeño colibrí que vuela de un charquito donde coge unas gotitas en su pico a las llamas donde las suelta y frenéticamente vuelve una y otra vez a hacer el mismo proceso, a coger unas gotitas, a echarlas en el fuego. Y entonces el león se detiene, lo observa con su pequeño cuerpecito, él con toda su fuerza y su grandeza, y le dice: ¿pero qué haces, colibrín? ¿No ves que tú solo no vas a apagar el incendio? Y dice: no, pero yo estoy haciendo mi parte. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajel pirata que llaman por su bravura el temido, y en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento. Y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, casi a este lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Navega, querido mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, sujetar su valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.
know is that what we feel is all I need. It's hard to not go crazy when you have a love so much. It seems that everybody is counting upon you, yeah. Thank you for restoring my faith. I felt so lonely and lost, but now hopes and dreams. Y mientras tanto, como decía Emilio Silva, vemos cómo se va asociando en esta Europa temerosa, cobarde, el terrorismo con los refugiados, con el dolor, en una suerte de turmis que lo mezcla todo y que persigue un objetivo muy concreto. Y ayer alguien nos decía, porque habíamos hecho un comentario que recordaba María al hilo de el tratamiento que habían hecho los medios de comunicación sobre el atentado en Manchester y la forma en la que algunos habían titulado, hablando de el hijo de unos refugiados, incluyendo allí la palabra refugiados. ¿Sabéis cómo tituló la BBC? Un británico asesina a tantas personas en el este de Manchester. Qué diferencia, ¿no?, de percepción. Porque era un británico. Era el hijo de unos refugiados que fueron huyendo de la guerra, que fueron huyendo del dolor y que jamás han cometido un solo atentado en los años que llevan viviendo en el Reino Unido. Pero nació un hijo que no conectó con la sociedad que le había acogido por alguna razón, que no encontró la integración por alguna razón, lo que le hizo odiar el país que le acogía y poner sus referentes en el país del que habían salido sus padres, ni siquiera él. Bueno, esto debería provocar algo de reflexión, ¿no? Pero claro, sistemáticamente nos estamos encontrando cómo en los medios de comunicación se asocian ambas cosas. Y lo hacen los medios de comunicación por su iniciativa, por iniciativa propia. No. Hay una acción política. Por otro lado, quería aprovechar también esta convocatoria de prensa para pedirle al Gobierno de España, lo vamos a hacer formalmente, pero eso ya se lo avanzo, que se convoque el pacto antiterrorista. Nos parece que los acontecimientos de los últimos meses en Europa, los atentados en Reino Unido, en Alemania, en Bruselas, en París, tienen que tenernos informados y sobre todo en alerta de lo que está sucediendo en Europa y en el mundo. España tiene que ser un país puntero, un país que colabore con el resto de países, y nos parece que el pacto antiterrorista es un magnífico instrumento a nivel nacional para que todos arrimemos el hombro, para que nadie intente dividir con este asunto. Hola, cafeteros. Pues respecto a la responsabilidad quería yo comentar, porque os escucho hablar de las industrias armamentísticas como responsables de la miseria humana, y no dudo que sea así en gran parte, pero también quería que echáramos la vista a nuestra propia responsabilidad. Pues si me compro un móvil cada año, un ordenador cada 4 meses o cada poco, la ropa, montones de comidas envasadas, esos recursos, ¿de dónde vienen? ¿Quién hace mi ropa y en qué condiciones? Bueno, pero la información política hoy, como podéis imaginar, está mirando en otra dirección. Son las portadas de los periódicos. Observamos Cataluña, vemos Leo Messi, problemas fiscales, contables y sus delitos. Vemos el debate interno en el seno del Partido Socialista, abierto todavía, y este tratamiento caza a la red yihadista que da la razón y también al asunto catalán, ¿no? Y tenemos que repasarlo porque parte de la filosofía de este programa es estar conectados con la actualidad, con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no?
y con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y nos sirve de columna vertebral. Y también cuando la prensa pone la mirada en otro lugar respecto a donde debería estar fijada, pues también indica algo, también nos enseña algo, también está ilustrando algo, ¿no? Pero en todo caso, hoy sí, el periódico El País lleva esa fotografía dramática de portada de esta operación de rescate en el Mediterráneo, una imagen durísima donde se ve una barca escorándose hacia un lado y numerosas personas en el agua nadando para salvar su vida. Pero además lleva otras noticias. El gobierno dispuesto a todo para impedir el referéndum, dice el periódico El País, dice que el Ejecutivo asegura que hará uso de cualquier instrumento a su alcance para evitar el coste de imagen mundial de la presencia de urnas en Cataluña. ¿Sabéis que me estaban contando? Que incluso había quien en el gobierno, personas muy cercanas que antes han tenido responsabilidades altísimas en el gobierno, habían incluso insinuado, habían sugerido, creo que lo llega a contar además en su libro García Margallo, que habían insinuado, de esto no estoy seguro, de esto último, pero sí que sí me consta por otras informaciones que había quien había llegado a insinuar la posibilidad de quemar las urnas, de ir a donde están las urnas almacenadas y hacerlas desaparecer. Y claro, alguien dijo, semejante insensatez, como salga esa fotografía en la portada de Todo el Planeta, de decenas de urnas ardiendo en llamas, a ver quién explica esto. Bueno, pues en estas manos estamos. Así que cuando el periódico El País dice el gobierno dispuesto a todo para impedir el referéndum, lo único que nos provoca es temor, para saber a qué está dispuesto el gobierno español. A ver, que aquí hemos vivido que Trillo quiso lanzar un cazabombardero contra el Prestige. Quiero decir, ese tipo de cosas no están tan lejos no es realismo mágico, ¿no? No están tan lejos la cuestión es cómo de nuestra realidad. ¿Cómo se contará después? Eso sería como una especie de noche de las urnas rotas, ¿no? Es decir, hacer un acto así, no, con ese es símbolo. Una imagen desde luego, para el independentismo que supuestamente ellos combaten, sería el mayor alimento que jamás ha sospechado nadie. Pero no solamente eso. Yo creo que para el gobierno sería la peor decisión histórica, no coyuntural, histórica que ha tomado, ¿no? Pero bueno, fueron especulaciones que al final no llegaron a tal, porque se trataba, quiero recordar que era para que estaba relacionado con el 9N, pero sea como fuere, es igual. El caso es que haya estado en el debate o no, o sea simplemente un escenario especulativo en el que se haya discutido, o simplemente sea rumorología, porque os digo, esto forma parte un poco de esa rumorología que circula por los mentideros de la corte. Así que, como hipótesis de trabajo, si hay algo de cierto en eso, y circula desde hace tiempo, si hay algo de cierto en eso es como para avergonzarse, como para temer en las manos en las que hemos depositado nuestra confianza. Pero, bueno, el caso es que ayer Catalá se refirió a Puigdemont y le criticó, dijo, el gobierno nunca judicializa sus posiciones políticas. Joder, pues como lo haga... Bueno, el gobierno le ha invitado al señor Puigdemont a venir a donde reside la soberanía nacional, al Congreso de los Diputados, a exponer su proyecto y a debatir con todos los diputados que representan a todos los españoles, porque esto no es una cuestión de la Generalitat y el gobierno de España, es una cuestión que afecta a todos los españoles y en ningún sitio mejor que en el Congreso de los Diputados. No se judicializa la política, ante los jueces se presentan denuncias, querellas, cuando se supone que se han cometido delitos. Hay que recordar que en el año 2006 el político mejor valorado en Cataluña, de todos los que había en el Estado, se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Eso tenía que ver precisamente con el intento de encaje, ¿no?, del Estatut de Cataluña, que era una cuestión política. Y precisamente el detonante de buena parte de lo que está ocurriendo hoy, quiero decir, ese cambio en esa mirada, digamos, hacia Madrid, entre comillas, que había en una mayoría de los catalanes, tiene que ver con que el Partido Popular se llevó ese estatuto al Tribunal Constitucional, ¿no? Y lo que pasó después con él. Pero evidentemente se ha intentado buscar un organismo ajeno al Poder Legislativo y al Ejecutivo, que es donde estas cosas se deberían solucionar, ¿no? Porque son demandas políticas y para eso hemos elegido a nuestros representantes, no para que le lancen la patata a otra instancia, ¿no? Entonces, parte de esta nueva realidad tiene que ver con esa falta de diálogo, ¿no? Con esa incapacidad. Yo no voy a hablar de esto, que diga el Constitucional lo que significa. Y realmente la discusión sobre el Estatuto de Cataluña en el año 2006, que era fundamentalmente por la palabra nación,
es de una ridiculez tremenda, ¿no? Porque estamos hablando de la realidad de gente, de la convivencia de diversas identidades, del encaje de esa diversidad, ¿no? Y es como, pues, cuando con la pataleta con la palabra matrimonio, ¿no? Pues cuando el PP se quiere oponer a algo y al final la discusión se centra en una palabra y no en la realidad que hay en la vida de la gente, ¿no? Bueno, se da la circunstancia además de que fue una pataleta del Partido Popular que en buena medida provocó esto, y en eso coinciden no solamente muchas personas dentro del independentismo catalán, sino incluso del gobierno español y del anterior gobierno, ¿no? La palabra nación había sido incluido en otros estatutos de autonomía y no había provocado debate. Y fue una verdadera pataleta del gobierno y de aquellos polvos estos lodos. Incluso el otro día hablaba María de la noticia de la financiación de Esperanza Aguirre, cómo había colocado dinero en la Fundación 2 de Mayo, ¿no? Fue la fundación que en el año 2008 celebró el bicentenario de la Guerra de Independencia, y ahí estaba el PP en plena lucha contra el Estatuto de Cataluña, y en la sede del edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que entonces ocupaba Esperanza Aguirre, se desplegó una gigantesca lona donde se podía leer 1808-2008, España, un pueblo, una nación, ¿no? Como el PP, cuando orquesta todas estas cosas, se pone a utilizar recursos que eran para esa conmemoración, pero que está constantemente utilizándolos para ese discurso con el que nada tuvo que ver lo que ocurrió en el año 1808, ¿no? Pero ponen su maquinaria y entonces igual hay mucha gente que no lo sabe, pero todos estos temas, Venezuela, Cataluña, pues el PP presenta mociones en todos los ayuntamientos de España, las manda a sus sedes y todos los ayuntamientos de España que no, a los que en general y seguramente a sus concejales populares les importa bastante poco lo que está ocurriendo en esos sitios o esa pelea, en todos los plenos de todos los ayuntamientos meten siempre estos temas, ¿no? Y cuando fue el estatut, pues fue monográfico, incluso pues desde esta conmemoración que nada tenía que ver con lo que estaba pasando con el estatut, pero en ese sentido es esa forma que tiene el Partido Popular de usar recursos públicos como si fueran propios. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The ocean will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light for those who give and receive it, 'cause it makes people. Sí, estamos escuchando a Fridonia con este nuevo tema, Last Answer, la última respuesta, en la última pregunta en el disco Shinobi, que se presenta el próximo día 2 y 3 de junio en la Sala Joy Eslava de Madrid. Va a ser un concierto muy importante, va a asistir mucha gente de la Resistencia Cafetera, muchas personas, muchos oyentes del programa, no lo sé, pero muchos, y nosotros vamos a ir. Nosotros vamos a ir. ¿Tú vas a ir, Emilio? María, yo seguro. Es que tú vas a ir, Madrid, ¿no? No sé si no te lo vas a perder. Pero me pillan Emilio... un poco mayor, igual me lo tenéis que contar. ¿Estás mayor? Yo de eso no. ¿A qué hora es? ¿Es por la tarde? Quiero ver bailar a Emilio. Yo no quiero verlo Mira, bailar. la ventaja de la irrupción de Emilio en la vida de la cafetera es que yo he dejado de ser el mayor. Ya María no me puede atacar con ese asunto. Soy mucho más joven que tú, Qué querida. gran ventaja, ¿eh? Soy mucho más joven que tú, Mary, aunque no lo creas. Seguro, muchas cosas. Igual intento hacer un muchas cosas, esfuerzo, pero ese día tengo que haber dormido una buena siesta para que no dormirme ahí. De verdad, te lo tengo que escuchar. Bueno, pues os decía, la noticia, la información sobre Cataluña que protagoniza la información en portada del periódico El País. También La Razón, dice el periódico La Razón, Puigdemont invita a políticos europeos a conocer la tensión que vive Cataluña, dice el periódico La Razón, que ha organizado un viaje de parlamentarios del 26 al 28 de junio para explicar las graves consecuencias para Europa.
que dice que la Generalitat sigue intentando dar una dimensión internacional al desafío soberanista pese a los mensajes de rechazo que ha recibido tanto desde la Unión Europea como de Estados Unidos, dice el periódico La Razón. Y también nos lo encontramos en la portada, bueno, hay algún medio que lo lleva, pero ya menos destacado. En la portada del periódico El Mundo, sin embargo, escuchamos todavía los ecos del debate, la tensión que se ha producido en el Partido Socialista. Sánchez exige al PSOE dureza contra el Partido Popular por la corrupción. Los socialistas proponen citar en el Congreso a toda la cúpula desde la etapa de Aznar y contemplan que Rajoy acuda 2 veces. Sí, en esto hay mucho debate porque resulta que el Partido Socialista, sabéis que se pone en marcha esa comisión de investigación contra la corrupción en el Partido Popular, y entonces el Partido Socialista ha elaborado una lista de las personas a las que quiere citar, y en ella están todos los prebostes del PP de los últimos años, de los últimos 15 o 20 años, entre los que se incluyen los nombres más conocidos del Partido Popular. Y esto ha provocado una cierta molestia en el PP, pero claro, yo creo que es importante y que es higiénico incluso para la democracia de este país, porque dicen, no, es que quieren convertir la comisión de investigación en una comisión política, de dimensión política. Lo que quieren es claramente enviar, no se trata de investigar la corrupción, dicen desde el Partido Popular, se trata de escenificar y poner en ridículo a Mariano Rajoy y a todos los que pasen por esa comisión de investigación. Bueno, claro, es que la vida del Parlamento tiene, entre otras cosas, un objeto político. No sé si es que al Partido Popular se le ha olvidado, pero claro que hay algo de escenografía y de escenificación en el hecho de que veamos desfilar a nombres propios, con nombres propios, a los principales líderes que hemos ido conociendo con responsabilidades dentro del Partido Popular y de muchos gobiernos autonómicos. Es que los ciudadanos hemos estado recibiendo por fascículos en televisión durante años casos de corrupción que se han ido diluyendo, que unos solapan a otros, de los que tenemos noticia un día y al día siguiente se nos olvida. Y si los ordenamos ahora, y si los vemos desfilando uno a uno, lo que tenemos ante nosotros es una medida higiénica, independientemente de lo que le pueda parecer al Partido Popular. Por cierto, porque claro, dicen, no, es que lo que estáis haciendo es un juicio paralelo en la oposición, desde la oposición, que es lo que decía ayer precisamente Cristina Cifuentes, para salir huyendo. Y además, insisto, es que es una comparecencia que he pedido yo a petición propia, porque yo quiero ir a dar cuentas. Ahora bien, lo que no tiene explicación ninguna, explicación lógica, porque indudablemente explicación política sí que la tiene, es que si de lo que se trata es de aclarar los términos en los cuales se llevó a cabo una determinada contratación y resulta que en ese proceso intervinieron 30 personas y resulta que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, hemos pedido la comparecencia de 11 personas, técnicos y políticos, que participaron de la misma manera que lo hice yo en ese procedimiento, y todas esas comparecencias están solicitadas, pues el tripartito de Inquisición ha decidido que no, que solamente comparezco yo. Así que de su información podemos extraer que es ella la que por propia voluntad, comparece, y además dice, resulta que nadie quiere que comparezcan otras, solamente quiere que comparezca yo. Hombre, resulta que es que usted es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, hay una cierta relevancia en este hecho, aunque se nos olvide por momentos. Bueno, mientras tanto también sigue el debate sobre las sesiones de la Comisión de Investigación. También sigue el debate sobre la moción de censura planteada por Podemos. Sigue el debate sobre el momento en el que contestará o no el presidente del Gobierno. También en la sesión porque han dicho desde Génova que Mariano Rajoy acudiría a la comisión de investigación contra la corrupción. Parece que no va a acudir a la sesión a la moción de censura. En fin, tenemos un presidente que un día está en un lado y otro día está en otro. Entendemos que más bien el presidente de Gobierno debe comparecer al final, cuando hayamos escuchado al resto de comparecientes y también podido analizar pues el conjunto de documentación que tanto nosotros como otros grupos parlamentarios vayan a pedir. No obstante, el plan de trabajo todavía no está acordado, hoy solo se han hecho unas primeras propuestas, entonces no les puedo decir qué decisión adoptará finalmente la comisión, pero nosotros somos partidarios de que, más teniendo en cuenta que
si comparece ahora al principio, va a ser en un tiempo donde muchos de españoles y españolas estarán de vacaciones o terminando sus jornadas de trabajo, pues nos parece más interesante que comparezca en un momento en el que pueda responder a las inquietudes de los españoles y no como han querido hacer igual con su comparecencia ante los juzgados, que la han puesto en verano para que a ver si pasa desapercibida. Además vemos un Partido Popular permanentemente inventándose fórmulas para escamotearse, para escapar, para evitar la confrontación con la opinión pública. Bueno, mientras tanto, decía en el Partido Socialista, Sánchez exige al PSOE dureza contra el PP por la corrupción, y a partir de ahí empezamos a escuchar todavía las voces que intentan ahora aproximarse al nuevo secretario general del Partido Socialista, que hablan de las tensiones que han vivido. Pero vemos a Emiliano García Paje dejando en el aire si optará o no a volver a ser candidato. De la misma manera que por la misma noche del domingo al lunes tuve ocasión de mandar un mensaje de felicitación al nuevo secretario general, a Pedro Sánchez, lo hago hoy en público y con franqueza. El debate de estos últimos meses ha sido especialmente áspero, ha sido muy duro. Yo creo que todos, él también, y desde luego quienes hablan de una manera evidente, hemos sufrido uno de los debates más violentos desde el punto de vista político, duros, ásperos, de los que yo he conocido en mi ya dilatada vida política. Eso dice Emiliano García Paje. Veremos a ver si vuelve a ser el candidato o no, si consiguen aproximar y tender lazos. Dice el periódico El Mundo que ahora los socialistas proponen citar en el Congreso a toda la cúpula desde la etapa de Aznar, contemplan que Rajoy acuda 2 veces, que los populares responden activando en el Senado la comisión sobre financiación de todos los partidos, pero que ya Pedro Sánchez finalmente volvió a la sede del PSOE y comenzó a trabajar como secretario general de cara a cerrar una dirección fuerte que haga frente a Mariano Rajoy tras el próximo Congreso del Partido Socialista, que se va a celebrar a mediados de junio. Es muy improbable que el Partido Socialista haga ningún movimiento hasta después del verano, porque hasta que no pase este Congreso del partido y no se vea exactamente cómo está conformada la dirección del PSOE y especialmente cómo se conforman todos los equipos de trabajo, pues es muy difícil que den ningún paso en ninguna dirección. Así que el que esté esperando grandes mensajes, que se olvide, porque eso no va a suceder. Bueno, esto es lo que se refiere a las portadas de los periódicos. Estás escuchando La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum. Con María Navarro. Entonces la lección sería, no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. Y en efecto, vosotros queréis que coloquemos el foco además sobre noticias que no figuran en las portadas de los periódicos, pero que tienen enorme relevancia, y por eso nosotros confeccionamos una suerte de portada alternativa con las noticias enviadas por los oyentes que va recogiendo María desde el inicio del programa. María. Sí, de hecho vamos a empezar con varias noticias, pequeñas noticias sobre libertad de expresión en este país. Empezamos con la más sonada, que ha sido la de Wyoming y Dani Mateo, que tras declarar ante el juez han dicho: incitación al odio es que haya un sitio que homenajea a Franco. Los presentadores señalan
criticaban lo absurdo de la querella de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos por llamar literalmente esa mierda a la cruz del conjunto. El chiste se enmarcaba en el debate sobre la memoria histórica, pero están acusados de ofender los sentimientos religiosos y un posible delito de odio. El presidente de la asociación denunciante dice que con una disculpa habría sido suficiente y admite que los juzgados están para cosas más importantes. Así que veremos en qué queda todo esto. Pero además, también tenemos otro caso. Javier Boncou nos enviaba la información, dice: cárcel por responder con la expresión LOL, la delgada línea de la libertad de expresión en Twitter. Este es un artículo en Omicrono y es que habla de que el recurso de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo pide cárcel por hacer chistes en Twitter. El pasado marzo la Audiencia Nacional absolvió al abogado Arcaiz Terrón por los tweets que había escrito, principalmente pues chistes relacionados con ETA. Aunque la Audiencia Nacional haya considerado que estos mensajes no enaltecían el terrorismo, la Fiscalía tiene otra opinión. De hecho, en el recurso el fiscal es incluso más duro que antes, incluyendo tuits que ni siquiera los jueces que apoyaban la causa vieron condenables. Luego también tenemos el caso que retomamos y que además aquí lo estuvimos hablando con el propio afectado, y es que el juzgado no ve delito finalmente en el cartel del Carnaval de La Coruña investigado por ofender los sentimientos religiosos. Han archivado, como decimos, la causa por un informe de la Fiscalía que dice que el cartel constituye a lo sumo una imagen provocadora o satírica. En opinión del fiscal, la imagen promocional no cuestionaría directa o indirectamente ningún dogma, creencia, rito o ceremonia de la religión católica. Además, el concejal de Cultura, investigado por esta causa, ve lo ocurrido como una anécdota y casi una extensión del propio carnaval. Pero bueno, como decimos, pues ha tenido que haber un juicio para todo esto. Y nos vamos a un tema bastante diferente, pero que seguimos en España. Berka y Álvaro Redondo nos envían una información de una nueva grabación a Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, el que está encarcelado en Soto del Real, a la que ha tenido acceso el Español. Han pactado con Bárcenas. La condición es que no se puede decir nada contra Mariano. Esta es la grabación que han tenido de Ignacio González y que la publican, como decimos, en El Español. González narra en esa grabación cómo el extesorero Bárcenas habría dado datos acusados de Gürtel a cambio de no implicar a Rajoy. Bárcenas sigue negando la existencia de este pacto. Así que veremos qué consecuencias tiene también en la política madrileña. Ángel Trianero nos lleva a Andalucía para decirnos que el Tribunal Supremo ha fallado a favor de los centros andaluces de educación que separan por sexo y reconocen el derecho al concierto tras desestimar el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía. El Supremo, como decimos, ha fallado a favor de los centros andaluces de educación que separan por sexo y reconoce el derecho al concierto. Sostiene que no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo. El alto tribunal asegura que la enseñanza mixta no es el único medio para paliar la desigualdad por razón de género. Y terminamos con una información que varios de vosotros nos habéis enviado y nos habéis llevado hasta Brasil. ¿Qué está ocurriendo en Brasil? Las protestas contra el presidente Temer han paralizado el gobierno de Brasil. El Ejecutivo, de hecho, ha enviado al ejército para hacer frente a miles de manifestantes que exigen la dimisión del presidente. Y recordamos también que está habiendo muchas protestas en este país precisamente por los presuntos actos de corrupción del presidente, así que veremos qué ocurre, porque recordemos que este presidente fue presidente de Brasil tras el impeachment que se hizo a Dilma Rousseff, así que veremos qué consecuencias hay en este país y seguimos muy, muy alerta con lo que pasa dentro y fuera de España. Bueno, pues son las noticias sobre las que vosotros queréis que nos detengamos, que pongamos atención y que destaquemos aquí en el programa. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Me gusta porque hay gente que cuando nos para en alguna ocasión y me dice, ¿sabes, Fernando, que me produce una emoción muy profunda cuando te oigo decir no estás sola? Dice, porque en el fondo todos nos sentimos solos en algún momento. Y aunque estamos rodeados de gente, y ocurre porque no encontramos gente que tenga una óptica con la que mirar el mundo similar, que nos ayude a comprender mejor el mundo, o encontramos gente a nuestro alrededor que lo observa desde la más profunda indiferencia, y de pronto nos hemos encontrado en torno a este programa decenas de personas que compartimos no solamente un espacio de debate, un espacio de conversación, un espacio en cierta medida también familiar, sino que compartimos preocupación por lo que le está ocurriendo al ser humano. Así que es bastante
gratificante. Y hoy Emilio Silva nos va a contar un nuevo cuento. Estás escuchando la RJKK 33. No hay tiempo ya. No, siempre hay tiempo para escuchar una pequeña historia. No seas ¿Quién ha así. dicho que es pequeña? Teníamos uno pendiente. ¿No ibas a contar un cuento Sí, que luego pero nunca has no sé contado? si es el momento ahora. ¿No? No ¿Por sé. qué? Puede ser. ¿De qué naturaleza es? Depende. A ver, es una historia que me pasó haciendo el Camino de Santiago. El otro día hablaba aquí. El Camino de Santiago. Del Camino de Santiago, y alguien le recomendó a María, que no sé si, Sí, yo lo he lo dudado. leyó en Twitter, que lo hiciera. Lo he dudado Que yo no también. lo mire desde el punto de vista espiritual. Y entonces, Me metéis en unas cosas que Venga, no bullas, Mary, vienen así como de repente. no, yo no fui. Alguien dijo Aparte que es un buen comentario y una buena sugerencia. Claro, Pues, Sí. te pedía que no lo vieras desde el punto de vista religioso, ¿no? Y entonces yo me acordé de una historia que me ocurrió allí. Yo hice el Camino de Santiago con 5 amigos y poco a poco desde los Pirineos hacia Galicia. Y íbamos arrastrando gente, ¿no? Un chico de Albalate, y a mitad de camino nos encontramos con un chico de Donosti. Entonces a él se le había pegado un perro, al que llamó Yigorri, y venía con nosotros. De vez en cuando había alguien, yo también lo hacía, ¿no? Que igual te apetecía hacer una etapa solo y salías por delante y quedabas en el albergue por la noche, ¿no? Para cenar con los amigos con los que iba. Y un día este chico vasco se fue por delante cuando llegábamos al monasterio de San Juan de Ortega. Para llegar allí hay que cruzar un enorme bosque de pinos, era el mes de abril, había llovido bastante y tú vas andando kilómetros por un cortafuegos. En ese caso era todo barro, llevábamos kilos de barro en los pies, ¿no? Todo en el Camino de Santiago son metáforas, ¿no? Cuando uno a veces lleva kilos de barro en los pies de la vida, todo está lleno de simbolismos, incluso que tienen que ver con el juego de la oca. Nosotros hicimos todo este larguísimo cortafuegos hasta llegar al monasterio de San Juan de Ortega, y este hombre no estaba allí. Y era un sitio, quiero decir, en el camino hay señales, flechas amarillas que te guían y que tú vas siguiendo y te llevan hacia Santiago, ¿no? Aquí hay menos, porque es una recta, y al final de la recta pues te indican por aquí al monasterio. Nos preocupamos un poco porque yo, como soy de la edad que soy, pues no había móviles cuando lo hice y no sabíamos nada de él. Y al día siguiente volvimos a la etapa y por la noche llegó con su hermano. Y entonces nos contó lo que le había ocurrido. Lo que le había ocurrido es que él iba andando por ese cortafuegos y dudando. No veía flechas, no... Y en un momento dado dijo, me he debido equivocar, y se echó a un lado. Dice, voy a bajar por el monte, por un lateral, y en algún momento encontraré algún pueblo. Tuvo la mala suerte de entrar en un terreno militar que hay allí, se cayó por una alambrada, bueno, llegó medio destrozado a un pueblo del que llamó a su hermano, y tan mal estaba que llamó al hermano para que desde San Sebastián fuera a buscarle a este pueblo Burgos y volviera, ¿no? Y al día siguiente apareció para decirnos que estaba bien y para coger el perro, que no se lo había llevado, pero luego se arrepintió y el perro le estaba esperando en el pueblo. Pero la moraleja de esa historia es que tiene que ver con que el camino, aunque mucha gente lo ve desde el punto de vista religioso, es un gran enfrentamiento con tu GPS personal, ¿no? Este hombre dudó, y en el momento que dudó, la lió, ¿no? Nosotros tuvimos esas mismas dudas, pero igual porque formábamos parte de algo colectivo, pues decidimos seguir adelante, ¿no? Pero uno va con su propia brújula por el mundo, y el camino es un lugar maravilloso para conocer qué brújula llevas. Es un lugar donde yo conocí gente, pues mira, un chico noruego que había dejado a su novia y 2 semanas después le llamó ella para decirle que estaba embarazada, y este hombre estaba ahí flotando un mes a ver qué hacía con su vida. O sea, estaba lleno de gente que en un momento, digamos, que o se ha despistado o está reflexionando sobre un giro importante de algo que hacer, y entonces está lleno de esa sensibilidad, ¿no? De gente. Yo no encontré más que una persona que iba por motivos religiosos, pero me parece un viaje muy, muy interesante, porque precisamente estás haciendo durante un mes algo que en coche haces en 8 horas, y yo me comí nieve, lluvia, sol, de todo tipo de agentes atmosféricos, y conocí un montón de gente interesante, ¿no? Entonces yo por eso pienso que es pues es para mí uno de los viajes más alucinantes que he hecho. Que hay mucha gente en el chat que lo está diciendo, ¿eh? Dice su perfume, yo lo quiero volver a hacer, me pareció flipante, hay que volver a la
naturaleza de vez en cuando, a salvajarse un poquito. Mira, una cosa que te pasa que es alucinante, yo cuando volví a Madrid tenía molestias en los ojos los primeros días que estaba aquí. Y un médico me dijo que era porque mi pupila se había acostumbrado durante un mes a mirar al horizonte. Y ahí hay otra historia. Pero Profunda guárdala, esa apúntala, que será la próxima. Apunta el cuento. Miraremos, apunta este cuento, porque A ya mí- hay quien está diciendo que tiene que haber la sección de cuentos de Emilio Silva. Sí. A mí tengo unas amigas que sí que lo hicieron. Esas de Valderrobres fueron unas cuantas fueron a hacer el Camino de Santiago. Me dijeron que era duro también, que tiene una parte de superación, que también es una parte bonita, pero es duro. Entonces yo creo que tenemos que hacerlo con O sea, la que no lo cafetera. vas a hacer. Sí, que estoy yo. No, pero fíjate, ¿sabes qué? No, porque Podemos además hacer el camino portugués. A mí- Hombre, hay gente que lo hace con coche, ¿no? Claro, hombre, sí, pero ya, con bici, entonces- con bici. Sí, pero no tiene nada que ver. No es lo mismo. Yo he tenido muchos prejuicios muchos años con el Camino de Santiago, muchos prejuicios. Luego, mucha gente, muchos amigos míos de izquierdas, completamente, en fin, ateos, han estado haciendo el Camino de Santiago como experiencia vital, como viaje iniciático, ¿no? Y cuando uno, en la vida no ocurren muchas veces estas cosas. Estoy de acuerdo en la tesis de la metáfora que contabas, Emilio, porque además yo creo que los trenes hay que cogerlos cuando pasan, porque solo pasan una vez. O sea, solo tienes una oportunidad. Luego tienes otras oportunidades de otra naturaleza, de otras cosas, pero hay trenes que tú los ves pasar y dices, ¿me puedo subir o me subo o no me subo? Me subo? Y ahí, si dudas, probablemente te pierdas una gran experiencia en tu vida, ¿no? Dicho lo cual, yo ya tuve, claro, hay caminos, el Camino de Santiago es un camino muy iniciático y hay gente que lo hace y que lo hacéis y que volvéis con esa historia. Yo tuve mi viaje iniciático con Greenpeace y además me pilló también en una situación personal así muy difícil. Acababa de dejarlo con mi pareja de entonces, tenía así una situación laboral complicada y de pronto me dijeron, no, fue muy bonita la historia porque llamé a Greenpeace porque vi en el periódico que había un barco de Greenpeace que estaba, era el Rainbow Warrior, el siguiente, el Rainbow Warrior que iba a venir por las costas. Y entonces llamé a Greenpeace y le dije, oye, estoy viendo en el periódico que viene un barco tal, me gustaría conocerlo, ¿esto es posible? Y me dijeron, no, pero si te presentas mañana en Palma de Mallorca, te embarcas 8 días en el Zorba. Y entonces dije, dame 10 minutos para que tome una decisión. Y de pronto colgué y dije, joder, ¿qué mejor tienes que hacer? Y me presenté al día siguiente con una mochila y me embarqué durante, eso no sé, fueron 8 o 10 días en un barco de Greenpeace buscando un horizonte, ¿no? Permanentemente buscando ese horizonte. Y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Allí conocí a gente maravillosa y una cosa que me sorprendió muchísimo, yo creo que esto lo he contado ya alguna vez en el programa, pero una cosa que me resultó verdaderamente fascinante es descubrir que había gente que se dedicaba a eso todo el año. Y de pronto yo, que venía de un ambiente laboral vertiginoso, incluso en ocasiones demasiado abrumador, y de pronto pues conocí al capitán de un barco que me decía, no, yo ahora estoy en este barco de Greenpeace, pero el año que viene me voy a otro, y entonces todas las mañanas nos levantábamos para navegar, para buscar, estábamos haciendo una relación de delfines en el Mediterráneo, de cruce de delfines para la universidad no sé qué, le estábamos limpiando playas, estábamos informando a barcos para que no amarrasen sobre la Posidonia, y de pronto los miraba y decía, joder, hay gente que vive así todo el año. O sea, que hay, más allá de las rutinas que conocemos, hay gente que escapa de la rutina, ¿no? Y hay gente, yo conocí a un chico de un pueblo de Castellón, de Alcora, un pueblo que tiene montones de fábricas de azulejos, un pueblo donde la gente habitualmente trabaja 51 semanas al año y pide sus vacaciones para la semana de las fiestas, ¿no? Entonces este hombre se cruzó con nosotros en Logroño. Yo entonces era freelance, vendía 4 reportajes y me hacía un viajecillo, y él en su oficina causó un enorme estupor cuando le dijo a su jefe que quería el mes entero de vacaciones. Y más cuando le explicó para qué era el mes, que para recorrer el camino, ¿no? Y él nos miraba a nosotros como si fuéramos de otro planeta y nosotros a él, ¿no? Pero a veces tenemos los choques culturales, digamos, mucho más cerca de lo que pensamos. Pero eso es un enorme aprendizaje, ¿no? Porque además en el camino hay gente de medio planeta. Es una cosa impresionante. Hay gente de medio mundo. Y eso te permite encontrarte con
con montones de cosas emocionantes. ¿Qué está pasando? Ha llegado el correo. Correo, teniente Mackenzie, correo para usted. No, es que es verdad. Me dice, de pronto me mira María y me dice, el correo, que no hemos abierto el correo. Lo que pasa es que siempre prolongamos el programa y no quiero solapar a Carne Cruda, que está a punto de comenzar, si es que no lo ha hecho ya, pero unos últimos minutos para dar las gracias, porque efectivamente ayer fuimos al buzón, al apartado postal, donde nos estáis haciendo llegar algunos detalles que de verdad, o sea, María además que se emociona mucho con estas cosas, se le caen las lágrimas permanentemente. Y entonces, bueno, tenemos que dar cuenta de un montón de... No, pero no las separes, Mary, que van con las tarjetas. Y esta va con la tarjeta de aquí, esta aquí. Esta no sé cuál iba, falta esa tarjeta, pero iba con tarjeta, no lo sé dónde está. Bueno, ahora lo vemos. Nos envían una taza desde el bosque de Sherwood. Robin Hood en Sherwood Forest nos encargó que no abandonéis a los expatriados ni a los proscritos y que de su parte os diera esta jarrita de recuerdo para que toméis el café mañanero. Saludos solidarios de Curra y de Horacio. Y le hemos visto, Curra, Horacio, una taza. En esta taza voy a desayunar yo todas las mañanas. Mira, Sherwood Forest. Me la voy a llevar junto a la cama. Y el gran árbol característico de Sherwood, este árbol histórico que corona el bosque, y es un regalo precioso, te agradecemos de verdad. Lo ha enviado al apartado postal. Sabéis que tenemos un apartado postal donde podéis enviar curiosidades, singularidades, recuerdos, cosas que a vosotros os apetezcan hacer llegar aquí. Bueno, a mí me emocionó, bueno, también es que Letra Escarlata... Letra Escarlata tiene un poco ese poder, ¿no? También de emocionar un poco a la gente. Tiene una sensibilidad maravillosa. Y nos envió una carta, nos envió un vino... Y nos envió también un dibujo muy especial que me ha hecho muchísima ilusión. Con queso y vino se hace el camino. Perdón. Y decía, queridos Fernando, María y Emilio, aprovechando el aniversario de Radio Cable con mi familia y yo, queremos felicitarte por estos 20 años de trabajo y éxitos, haciendo realidad tu frase. Muchas veces la mejor venganza contra la oscuridad es encender una vela. Y nos enviaba un dibujo, que de hecho habréis visto en la foto que subimos ayer. Y es un dibujo de su hija Julia, que me pareció increíble. De hecho, su hija Julia es la que nos hizo un pequeño videojuego a la cafetera. Es alucinante que con esa edad sea capaz de hacer esas cosas y que además nos dedique ese tiempo y ese arte, porque la verdad que el cartel es impresionante. Vamos a tuitear. Bueno, tuiteamos ayer una foto en el que se veía, en el que algo se veía. Esta imagen la sostiene María, la tuiteamos, ahora la voy a retuitear de todas formas para que la veáis. Pero también nos ha llegado algo de música. Nos han llegado 2 discos del Nahán que vienen con una carta que dice: hola compañeros, aquí la resistencia rural desde la España vacía. Os escribimos desde Tabanera de Cerrato, 50 habitantes, en los páramos del Cerrato Palentino. Somos cafeteros compulsivos y sois nuestra lumbre en las mañanas de helada del duro invierno del páramo. Os mandamos nuestros 2 discos del Nahán, algo más que un proyecto musical y social que trabaja junto a la Universidad Rural Paulo Freire en la resistencia por otro mundo posible. Así que damos cuenta, hemos recibido esta música y después también... Oye, y a Hasley le tienes que hacer una venganza porque me ha utilizado con un trozo de la foto en Twitter con este chocolate innombrable. Porque es que nos han enviado Victoria Azpilicueta, nos ha enviado unas chocolatinas que se llaman Pepero. Las chocolatinas Pepero, y entonces aparece Emilio en la foto, aparece sosteniéndola, ahora la retuiteo, aparece sosteniéndola y entonces sostiene una caja que pone Pepero, Emilio Silva, Pepero. Eso está muy bien. ¿Sabemos de dónde venían? Porque yo creo recordar que mi hermana también me envió un día una foto. Son de origen coreano. De origen coreano, pues la vio ella en un supermercado en Reino Unido, o sea que debe ser una marca para registrar, ¿no? Mira, hay un libro muy interesante también que nos envía Liz Castro. Nos dice: mucha gente en Cataluña tenemos la sensación de que no se conoce bien la realidad de nuestro movimiento democrático, pacífico, transversal, alegre. Y nos envía un libro que se llama Muchos pequeños granos de arena, un libro de ideas para cambiar el mundo probadas en Cataluña. Y es un libro muy interesante porque habla de iniciativas en el deporte, iniciativas publicitario, iniciativas en la escuela, iniciativas en las fiestas populares que efectivamente tienen como epicentro el independentismo pero sobre todo tienen la originalidad como epicentro, y nos parece muy interesante y lo vamos a leer con mucho interés también. Y por último, en este envío hemos recibido por fin el libro que nos envía Pablo Mejías, el libro de la desvirtualización cafetera. Estábamos verdaderamente, dice, esperamos que os guste, nos lo envía desde Almansa, esperamos que os guste con mucho cariño. Es el libro que circuló el día de la
desvirtualización cafetera que circuló entre la gente, a iniciativa de uno de los oyentes, para que la gente lo firmase. Y entonces yo de pronto al día siguiente recordamos eso y dijimos, ¿y dónde ha ido a parar el libro? Y lo estuvimos contando por las redes sociales, preguntando en antena si alguien había visto quién había sido el último en ver el libro que estaba circulando. Y entonces lo había recuperado él y nos lo había hecho llegar. Y está lleno de mensajes cariñosos. Estábamos pensando en digitalizarlo entero y ponerlo para que lo podáis ver todos, pero hay algunos mensajes que son totalmente maravillosos. Hay algún dibujito, hay alguna pegatina, alguna fotografía también. Hay mucha gente que se quedó sin firmar porque ni siquiera supieron de la existencia del mismo libro y luego nos dicen, me gustaría poder... Bueno, podemos ir complementándolo en la próxima gran desvirtualización cafetera, que la habrá, porque necesariamente tiene que haberla, así que confiad en que lo llevaremos. Y así con el correo que recibimos nos vamos a marchar. Muchísimas gracias de verdad de corazón a todos por hacer posible este programa. Muchísimas gracias a los mecenas por hacer realidad esta experiencia tan mágica, pero a la vez tan interesante, que nos permite retratar un poquito el mundo en el que estamos viviendo. Y en las últimas horas además se han incorporado Excel Blog, Eduardo, José Pinillos, Ada, Carlos, y de bien nacidos es ser agradecidos. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias a vosotros, a todos los mecenas, por hacer realidad este proyecto. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Y cada vez vigilamos menos el paso del tiempo, porque sabemos que el tiempo pasa inexorablemente. Así que prolongamos el programa, la experiencia, a veces sin límites, mirando hacia adelante, hacia el mar, como el capitán pirata, con la única bandera de la libertad. Pero por eso nos dejamos llevar y el tiempo va pasando, pero nos tenemos que marchar. Mary, Emilio, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, Resistencia. No ¿Mañana qué va a pasar? Mañana viernes. Mañana es viernes, el día de recomendaciones culturales. ¿Va a hablar alguien o...? Bueno, no adelantemos acontecimientos. No adelantemos acontecimientos. Pero bueno, tendremos alguna entrevista interesante. Estás escuchando La Cafetera. Hasta mañana. Adiós a todos. Bueno, que mañana vamos a tener a Leticia Dolera aquí en el programa. Hablará Leticia Dolera y habla alguna persona más también que nos habéis pedido. Adiós, Resistencia. Hasta mañana. Ah, te creías que nos íbamos a marchar olvidándonos de la pequeña deuda que has contraído. Hardy Useful Tennessee te persigue hasta el infinito. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Adiós, cafetera, ahora sí. Hasta mañana.